Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Esta semana quiero comentar acerca de un libro que me cautivó profundamente. Se llama Cultura Mainstream: cómo nacen los fenómenos de masas. Este libro fue publicado en el 2010, escrito por un francés, Frédéric Martel, y el tema es la cultura dominante que llega a todo el mundo, la industria cultural, la industria de los contenidos de los medios de comunicación. En la portada tenemos ejemplos. Veamos aquí la película El Rey León, Los Piratas del Caribe, Toy Story. En la música, Shakira o Michael Jackson. Estos son ejemplos de productos culturales que son capaces de llegar a todo el mundo. Pero ¿cómo surgen? ¿Cómo se fabrican? ¿Quién los construye? ¿Para qué sirven más allá del entretenimiento o del negocio para influir a los demás? Son las preguntas o reflexiones que se hace Frédéric, que hizo un enorme estudio que le llevó años para responderse a estas preguntas. Prácticamente recorrió el mundo entero para eso. Entonces, la primera parte del libro hace un recorrido por los Estados Unidos y va a ciertos lugares donde se construye o se edifica la cultura mainstream. Por ejemplo, visita a un representante de la Motion Picture Association of America, una especie de buffet legal que ayuda a la industria del cine. Aquí les voy a dejar el link para que vean y descubran lo que es esta asociación. También analiza el caso de los multicines, que ya son muy comunes. Llegamos al cine y hay 25 salas y 20 transmitiendo la misma película. ¿Cómo y por qué surgieron? Aquí viene esta narración realmente muy relevante. También entrevista, por ejemplo, al director de Disney, Robert Iger, en el 2010, y él nos platica, nos narra cómo es que Disney produce los contenidos para el cine, la televisión, para los parques temáticos, para los cruceros. Tiene un capítulo llamado La invención de la música pop. Nos platican de la disquera Motown, cómo surgió casi de la nada y construyó un sinfín de éxitos. El caso de David Geffen con su disquera, que produjo muchísimo material, entre ellos disco de Nirvana o el último disco que grabó Elton John. También comenta, por ejemplo, lo que es la música country, que tiene un exitazo en Estados Unidos. Tiene mucho éxito en Estados Unidos, pero nada más en ese país. Es un caso único. Y después Frédéric se da una vuelta a todo el mundo, a Venezuela, a Brasil, a China, Japón, a la India, a Qatar, y en todas partes se entrevista con gente que está produciendo la cultura mainstream para poder influir con sus contenidos y sobre todo también para competir contra los Estados Unidos, que son los más dominantes. Y muy importante, Frédéric Martel visita la Ciudad de México para ir al centro de capacitación de Televisa, donde se forman los actores. También va a ver cómo se graba una telenovela y también hace comentarios respecto a la ciudad de Miami en Estados Unidos, que es algo así como la capital cultural de los contenidos en toda Latinoamérica. En el caso de Europa es muy bizarro, porque Europa es casi anti-mainstream. Un ejemplo yo les doy. ¿Cuántas películas ustedes han visto italianas? ¿Cuántos músicos, grupos musicales conocen de Alemania? La verdad, muy pocos, porque Europa de alguna manera es anti-mainstream. Si es bueno o es malo una cultura dominante, aquí Frédéric lo está analizando poco a poco. Es una guerra de contenidos mundial. Es un estudio acerca de la geopolítica, pero dedicada a la industria cultural, a la producción de contenidos. Desde el 2010, creo, las cosas han cambiado mucho. En el 2010 las redes sociales eran incipientes,
los canales de streaming no existían. Sin embargo, considero que las reflexiones que están en este libro siguen siendo válidas. Vamos, los personajes que están en la portada continúan. Un ejemplo, en la portada está Toy Story, que ahora está en este 2022 con la saga de Lightyear. Entonces, creo que los comunicólogos tenemos que estar atentos a este concepto de lo mainstream, es decir, lo dominante, lo que llega a todo el mundo, cómo se construye. Del 2010 al 2022, las cosas quizás no han cambiado mucho y tenemos que reforzar este aprendizaje. Yo soy Ricardo Ramírez. Esta semana los invito a leer Cultura Mainstream, cómo nacen los fenómenos de masas. Muchas gracias y hasta pronto.